Con nosotros en esta semana en nuestra entrevista central José Rafael Valga, senador por la provincia Espaillat, hombre de confianza del expresidente Leonel Fernández. Está trabajando duro en ese proyecto. Así es. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi querida prima Danilza Vargas y Ana Jiménez por invitarme a compartir con ustedes algunas inquietudes e ideas sobre el acontecer nacional. Bueno, senador, hay que comenzar hablando por lo que ha sucedido en esta semana. El pasado miércoles, el Senado de la República devolvió a la Comisión Especial el proyecto de ley que declara a Loma Miranda como Parque Nacional para introducirlo nuevamente a partir de la legislatura que inicia el 16 de agosto. ¿Por qué esta salida? Bueno, lo primero es que nosotros acabamos de recibir el proyecto que habíamos enviado aprobado en el hemiciclo legislativo del Senado de la República. Y la Cámara de Diputados lo devuelve porque entendía que el Senado había introducido profundas modificaciones a su proyecto original. Y quiero decir que no es así. Primero, la parte dispositiva. En el artículo 1 se quedó tal y como vino de la Cámara de Diputados. Ese es el artículo fundamental de ese proyecto de ley. ¿Qué dice ese artículo? Que se acuerda la creación de Loma Miranda como parque nacional. Esa parte no fue modificada, esa parte no se le introdujo ni una coma, se quedó igual. Al devolverlo, entonces el Senado está obligado a reintroducir el proyecto. Entonces se envía a comisión, la comisión estudia a fondo de nuevo el proyecto, lo trae al hemiciclo y yo estoy seguro que se va a aprobar en la próxima legislatura. Senador, ¿quién tiene la responsabilidad de que hoy Loma Miranda no sea parque nacional todavía? Bueno, la responsabilidad de dirigir ese proceso lo tiene el Congreso Nacional, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados. Usted puede estar seguro que aquí se va a aprobar, porque aquí hay una seria intención de ratificar lo que es el mandato de la mayoría de los legisladores, que es de que Loma Miranda sea parque nacional. Ahora, luego que la Cámara lo apruebe, la responsabilidad le toca al Poder Ejecutivo. O lo observa o lo devuelve. Y yo espero que sea aprobado porque ese es un sentimiento nacional. Loma Miranda es lo que es el deseo, la aspiración de cuidar recursos vitales del país. Precisamente el padre Rogelio Cruz ha reiterado que Falcondo distribuyó 400 millones de pesos a los diputados para que estos no aprueben el proyecto que declara a Loma Miranda Parque Nacional. ¿Qué opina de estas declaraciones que también salpica un poco a los senadores? Esa es una forma de degradar a la democracia, de degradar la calidad de la democracia que tenemos en la República Dominicana. Aquí todos los días vivimos jugando con la reputación de la gente. Y yo pienso que así, de esa forma, y respetando ciudadanos, y respetando gente que hace vida pública, lo que hacemos es que maltratamos, estropeamos lo que es la función pública. Y yo siento que desde el podium eclesiástico mal se puede seguir proveyendo a los ciudadanos comunes, a los feligreses, de una cultura de la muerte, de una cultura de la degradación, que es lo que está haciendo con esta acusación el padre Rogelio. Pasando ya a otro tema, senador, no menos importante que el primero, el asesinato del regidor peledeísta de Vallaguana, en donde se acusa al alcalde de ese mismo municipio y de su mismo partido. ¿Qué lectura le da usted como peledeísta a esta situación? Lo que yo creo que aquí hay que establecer una rígida cultura contra el sicariato. Yo creo que ya estamos llegando al clímax, al extremo de la aplicación de este régimen de muerte que se ha convertido en un negocio, en un comercio en la República Dominicana. Ahora, con el nuevo Código Penal que nosotros estamos aprobando, estamos tomando decisiones de aplicar la ley con rigidez a los autores intelectuales de estos hechos de sangre. Porque no es solamente el que comete el crimen, sino el que lo ordena, el que lo manda a hacer. Y hay que meterle 20 y 30 años a los que ordenan y pagan para asesinar a una persona. Independientemente de quiénes sean los culpables, en el caso de Vallaguana, que yo creo que hay responsabilidades compartidas. Ahí hay dos hechos. Hay una denuncia de corrupción, hay que investigar si tiene validez esa denuncia. Y en segundo lugar, ¿quién realmente pagó para matar a ese regidor?
o si ese regidor tenía pruebas de las acusaciones que hacía contra el alcalde del municipio de Vallaguana. Ambas cosas tienen que ser investigadas, porque estas son las situaciones que se están presentando en los pueblos y que están produciendo hechos deleznables como el que acabamos de ver en Santiago, por ejemplo, con la muerte de un camarógrafo, y los hechos de sicariato que se están produciendo todos los días. De manera que hay que deplorar este tipo de situaciones, pero sobre todo que cada quien asuma su responsabilidad en su comportamiento diario. ¿Cómo afecta este hecho la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, su partido? Bueno, el PLD no es afectado por una situación particular. Eso se da todos los días en la sociedad dominicana, con ciudadanos de diferentes matices. Estos son dos políticos y se ha dado con dirigentes, con activistas de otro partido. Es un fenómeno de la sociedad, es un fenómeno de la violencia, es una cultura de la muerte que se está entronizando en la sociedad dominicana. El PLD ha condenado este hecho y pide y reclama que la justicia juegue su papel, independientemente de quién se trate. El papel de nosotros, los dirigentes políticos, lo que asumimos desde el partido, posiciones claves en el Estado, es hacer que la ley se aplique, independientemente de quién sea el afectado. También hay que hablar de la parte política, senador, y obviamente usted es una de las personas más indicadas para contestar algunas preguntas. Por ejemplo, crecen los aprestos en muchos sectores para que el presidente Danilo Medina acceda a una reelección. ¿Debe el mandatario reelegirse a su entender? Yo quiero dar una explicación sobre esto para que la gente lo entienda, porque hay quienes piensan que simplemente hay que modificar la Constitución haciendo una reforma en lo que respecta a la reelección, y no es así. No basta con que se presente un proyecto de modificación o de reforma a la Constitución que sea aprobada por la mayoría de ambas cámaras. Ni tampoco basta con que la 2/3 parte de la Asamblea se constituye y apruebe esa reforma a la Constitución para permitir la reelección del presidente. Es decir, no basta con que se dé la Asamblea Revisora de la Constitución y se apruebe la reelección. Después que esto se haga, es necesario cumplir con el mandato del artículo 272 de la Constitución, que establece la necesidad y obligación de convocar a través de la Junta Central Electoral de un referendo aprobatorio. Búsquese el artículo 69, 70, 71 y 72 de la Constitución, que establece que para modificar la parte que se refiere a derechos y garantías fundamentales se requiere no solamente de la Asamblea Revisora, sino del referendo revocatorio. Y yo quiero decirle que esa es una tarea ingrata, difícil y con el tiempo que falta casi imposible, porque además implica una erogación económica importante por parte de la Junta Central Electoral. Pudimos leer más bien la semana pasada en un artículo que escribió un prestigioso periodista del país y que ocupa un cargo diplomático. Decía él en su artículo que el presidente Leonel Fernández dijo que no se opondría a una modificación constitucional si Danilo Medina decide reelegirse. ¿Sería prudente modificar la Constitución para estos fines? Este es un tema que nadie lo discute. En primer lugar, nadie lo discute porque hay un impedimento constitucional. En segundo lugar, porque el presidente Leonel Fernández, ese ha sido su punto de vista toda la vida. Y el mismo punto de vista que nosotros hemos expresado. Nosotros hemos estado de acuerdo con el sistema norteamericano de un periodo, y si la población quiere optar por ese presidente, tiene la oportunidad de un segundo periodo y después se va, después se retira, como pasa con Obama en Estados Unidos, como pasó con Clinton, como pasó con el presidente George Bush. Tuvieron cada uno 2 periodos y luego se retiraron. Entonces eso permite la alternabilidad política en la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo con una modificación constitucional en la República Dominicana para permitir que se pueda garantizar que un presidente se pueda reelegir una vez, inmediatamente después de su periodo de gobierno, y después se retira. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Ahora, para que esto sea posible, esto no puede afectar los derechos adquiridos que ya tiene
el presidente Danilo Medina. Nosotros sabemos que en el año 2016 habrá 4 elecciones diferentes. Y si usted a esas 4 elecciones diferentes usted le suma otra, que es el referendo aprobatorio, serían 5 elecciones. Eso sería un imposible en el país. Precisamente muchos aupan las aspiraciones del expresidente Fernández y otros entienden que debe dársele paso a la nueva maquinaria del PLD y a la cantidad de posibles presidentes que hay en ese partido y que es momento para impregnar sangre nueva. ¿Qué opina usted sobre esto? El que la mayoría de la población quiera. Y no hay duda que, según las encuestas, Penachón, Galo y Asisa, las 3 coinciden en que el candidato mejor punteado, mejor posicionado es el presidente Leonel Fernández, 46%. De manera que aquí hemos comenzado una cosecha. El presidente Leonel Fernández ha hablado de la fábrica de presidentes. Yo creo que han surgido muy buenos prospectos para esa fábrica de presidentes, que comenzarán a rendir sus frutos a partir de que terminen sus procesos políticos, sus mandatos, tanto el presidente Fernández como el presidente Danilo Medina en el año 2020. Bien, senador, ya para finalizar, una exhortación final a todo el público de Informe 16 que le ve y escucha en sus hogares. Yo creo que vamos a tener un proceso interesante de vida institucional en el país a partir del año 2016, cuando comience a aplicarse en términos electorales la nueva Constitución. Nosotros abogamos por el fortalecimiento siempre del régimen municipal, del régimen congresional y del régimen presidencial. Aquí tienen que convivir los sistemas de la municipalidad, del ejecutivo, de la justicia y del poder electoral. Y solo así se asienta una democracia sólida. Pero necesariamente hay que pasar por el tamiz de crear serios obstáculos al desarrollo de la delincuencia, de la criminalidad y de la inseguridad que estamos viviendo en el país. Yo creo que el gobierno del presidente Danilo Medina está tomando serios controles a esta situación, pero también va a requerir del apoyo de la ciudadanía. La delincuencia no debe ser solo controlada por la ciudadanía. Como bien apuntaba recientemente en su visita al país el presidente Álvaro Uribe, todos los ciudadanos están en el deber de contribuir con las autoridades. Cada vez que ven un hecho delincuencial, deben comunicarlo o deben enfrentarlo y convertirse en guardianes de la seguridad pública. Me hubiese encantado que nos dijera la fecha definitiva que tiene el León para salir a rugir a la calle, pero parece ser que todavía no está definido. Así es. Muchísimas gracias, senador. Nosotros feliz, encantado de que usted nos haya acompañado en el día de hoy. Esperamos que nos acompañe en otra ocasión, cuando ya el León salga a rugir a las calles, cuando ya estén más... Calladita, esa maquinaria está bastante activa, ¿eh? Esa es la realidad. ¿Está afuera? Sí. ¿Está afuera? ¿Está rugiendo el León? Sí. Por abajo. Muchísimas gracias, senador. Así hemos finalizado Informe 16 por esta semana. La invitación para que nos acompañen la próxima. Bye, bye.